¿Cuál es la táctica de manipulación más oscura que has descubierto? Mis papás me sonrieron durante el desayuno y dijeron, hemos decidido que necesitamos ser más estrictos. Empezando hoy, no puedes salir de tu cuarto después de las 7 p.m. Me reí, porque la última vez que rompí una de sus reglas y me escapé, solo me preguntaron si la fiesta había estado buena. Pero esa noche, a las 7 p.m. en punto, mi papá de hecho me acompañó a mi cuarto. Yo seguía sonriendo, esperando el chiste, cuando oí el por clic por de la cerradura desde afuera. ¿Papá? Satsuji manía. Nada. A través de la puerta, los oí reír como si fuera un gran logro de crianza. A partir de ahí, algo cambió. Eran las 3 a.m. cuando mis papás irrumpieron en mi cuarto gritando, «Inspección de cuarto». Mi corazón casi explotó. Mi mamá empezó a contar mis zapatos mientras mi papá revisaba debajo de la cama con una linterna. ¿Qué carajos está pasando?, pregunté, todavía medio dormido. Mamá se volteó hacia mí con esa cara de preocupación. Esa boca, Leo. ¿Y por qué estás siendo tan dramático? Esto es perfectamente normal. Ella solía acariciarme el pelo cuando tenía pesadillas. Ahora ni siquiera me miraba a los ojos. Cada noche después de eso, las 3 a.m. se convirtieron en la hora de inspección. Dejé de dormir, solo esperaba a que entraran de golpe. Fue entonces cuando noté que se veían felices. Mientras más agotado estaba yo, más energía parecían tener ellos, como vampiros o algo así. Después de una semana sin dormir, instalaron cámaras en mi cuarto. Por tu seguridad, mijo, dijo mi mamá dulcemente. Las cámaras emitían un pitido cada 30 segundos, toda la noche. Estos eran los mismos papás que me daban un bolillo para bajarme la borrachera cuando llegué ebrio a los 16, y esperaban hasta el día siguiente para regañarme. Para el día 10, estaba alucinando por el agotamiento. Intenté abrazar a mis papás en la cocina, desesperado por cualquier muestra de afecto. Se hicieron para atrás como si fuera contagioso. Espacio personal, dijo mi papá secamente. Sabía que tenía que hacer algo. Sentía que intentaban quebrarme. Así que los puse a prueba. Me quedé afuera 5 minutos después del toque de queda para ver qué pasaba. La reacción de mi mamá fue una locura. Gritos, llanto, amenazas con mandarme a un internado militar. Pero mientras me castigaba por un mes, lo vi. La comisura de su boca torciéndose en una sonrisita, como si esto fuera parte de su entretenimiento diario. Al día siguiente, fui más lejos. Reprobé un examen de química a propósito, solo escribí mi nombre y lo entregué en blanco. La furia de mi papá sacudió la casa, pero más tarde, al pasar por su cuarto, lo oí susurrarle a mi mamá. Por fin lo está haciendo. Se me heló la sangre. Esa noche, mientras bebían vino y se reían de algo, me quebré. Solo quería a mis papás de vuelta. Los que solían arroparme y llamarme su milagro. Así que, por primera vez en años, pensé en cómo sería la vida si hubiera conocido a mi madre biológica. Si nunca me hubiera dado en adopción. Solo necesitaba sentirme querido por alguien, quien fuera. Me metí a escondidas al estudio de mi mamá y abrí su laptop en Facebook para buscar el nombre de mi mamá biológica. En la esquina de la pantalla había una notificación de Marisol Reyes, mi mamá biológica. Hice clic y sentí que el corazón se me caía. Mis padres biológicos le habían estado escribiendo por años, rogándole a mi mamá que la dejara entrar en mi vida. Pero un mensaje me dejó helado. Sabemos lo del seguro. Te pagaremos el doble para que nos lo devuelvas. Fue entonces cuando encontré los documentos de la póliza y todo finalmente encajó. ¿Por qué me castigaban sin razón? ¿Por qué querían que me fuera? Si dejaba mi casa voluntariamente antes de cumplir 18 años, ellos recibirían $500 por interrupción de la adopción. Todo el tiempo, mis papás estaban tratando de hacer que me fuera del único hogar que había conocido. En el escritorio de mi papá, encontré una carpeta etiquetada con mi nombre. Adentro había solicitudes para internados, ya a medio llenar. En la cena, esparcí todo sobre la mesa. Solo díganme por qué, dije. Papá dejó su vaso de agua con cuidado, como si hubiera estado esperando esto. La mano de mi mamá se movió a su estómago de esa forma protectora. Fue cuando lo supe. Estás embarazada. 4 meses, dijo ella. ¿Así que solo soy el niño de práctica? Mi voz se quebró. Ella no lo negó. Con nuestro bebé real. ¿Sabes cuánto cuesta la FIV? ¿Lo que sacrificamos? Pedimos préstamos, dijo papá. Hipotecamos la casa. Y luego descubrimos que tú valías $800, pero solo si te ibas por tu cuenta. Pero mis papás biológicos, susurré. Han estado tratando de advertirme. La máscara de mi mamá finalmente se cayó. ¿Esos criminales? Te vendieron por $300, corazón. ¿Crees que te quieren de vuelta por amor? Quieren demandarnos por dinero que ya no tenemos. Sí te quisimos, mijo, dijo papá, hasta la prueba de embarazo. Entonces te convertiste en un problema con una solución. $800. En eso se resumían 15 años. Eso es lo que valía cada cuento antes de dormir, cada cumpleaños, cada te amo. Mi mamá empujó un papel sobre la mesa. Firma esto. Di que quieres vivir con tu abuela. De esta forma, todos obtenemos lo que necesitamos. Tomé la pluma. Mi mano estaba firme por primera vez en semanas. Pero lo que hice a continuación lo cambió todo. Las lecturas solicitadas están en Spotify ahora. Revisa el enlace en la descripción o comentarios. En lugar de eso, saqué mi celular y empecé a tomar fotos. Primero, la póliza de seguro. Luego, las solicitudes del internado. Luego, los mensajes de Facebook aún abiertos en la pantalla de mi laptop. La cara de mi mamá se puso pálida y se abalanzó sobre la mesa, su mano tratando de alcanzar mi teléfono. Pero yo ya me estaba moviendo hacia atrás, hacia el pasillo. Sentía las piernas temblorosas, but mantuve la cámara firme.
tomando fotos de la carpeta de papá con mi nombre, los documentos que habían esparcido pensando que yo solo firmaría y desaparecería. Mi mamá tiró su vaso de agua tratando de agarrarme y el líquido se esparció sobre los papeles. Pero yo ya tenía todo guardado. Mi corazón latía tan rápido que no podía respirar bien. Pero seguí retrocediendo, seguí tomando fotos. Incluso tomé una de sus caras, que se veían entre pánico y enojo al mismo tiempo. Papá se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. Se movió para bloquear la entrada del pasillo, su cuerpo llenando todo el marco como si fuera un muro que no podría pasar. Su voz bajó a ese tono calmado y tétrico que había estado usando por semanas, el que hacía que se me helara la piel. Me dijo que le diera el teléfono, que necesitábamos hablar de esto como adultos. Pero yo ya no quería hablar. Le dije que no me iría a ningún lado voluntariamente, y que necesitaba moverse. Pero él solo se quedó ahí mientras mi mamá recogía apresuradamente todos los papeles que yo había esparcido. Ahora estaba llorando, con esos sollozos grandes y dramáticos, pero sus manos se movían rápido y organizadas, como si hubiera practicado esto. Intenté escabullirme por un lado de papá, pero él cambió su peso y no pude pasar. El pasillo estaba justo ahí, quizás a 1 metro de distancia, pero él lo bloqueaba completamente. Detrás de mí, mamá estaba metiendo documentos de nuevo en las carpetas y me di cuenta de que si no me movía ahora, perdería mi oportunidad. Amagué a la izquierda, y cuando papá se movió para bloquearme, me agaché a la derecha y me deslicé junto a él hacia el pasillo. Mi hombro golpeó el marco de la puerta lo suficientemente fuerte como para doler, pero no me detuve. Corrí directo al baño y azoté la puerta. Mis dedos temblaban tanto que casi no pude girar el seguro. Hizo clic y oí los pasos de papá corriendo por el pasillo detrás de mí. Me recargué en el lavabo y abrí mi teléfono, abriendo la app de fotos. 32 fotos. Tenía 32 pruebas que mostraban exactamente lo que habían estado planeando. Mis manos temblaban tanto que la primera vez que intenté seleccionarlas todas, fallé y tuve que empezar de nuevo. La carga al almacenamiento en la nube pareció tomar una eternidad. Ese pequeño círculo girando y girando mientras oía a mi mamá y a mi papá afuera de la puerta. Escribí la dirección de mi correo de la escuela. Adjunté todas las fotos. Me las envié a mí mismo. Intenté escribir mi contraseña para el respaldo en la nube y la puse mal. Intenté de nuevo. Seguía mal. Tomé aire y forcé a mis dedos a ir más despacio y a la tercera vez funcionó. Los archivos empezaron a subirse y miré esa barra de progreso como si mi vida dependiera de ello. Empezaron a golpear la puerta del baño, sus voces cambiando entre súplicas y amenazas de una manera que me habría funcionado hace un mes. Mamá decía que lo sentía, que podíamos arreglar esto, que yo estaba exagerando y que solo necesitábamos calmarnos y hablar. La voz de papá se oyó más grave, diciendo que yo estaba haciendo esto más difícil de lo necesario, que ellos intentaban hacerlo mejor para todos. Los ignoré y revisé mi correo en mi teléfono. El mensaje estaba ahí con todos los adjuntos. Revisé mi almacenamiento en la nube. Todo se había subido. Tenía respaldos de los respaldos ahora y no podían quitarme eso aunque me quitaran el teléfono. Pero necesitaba ayuda de alguien fuera de esta casa. Alguien que pudiera ver lo que pasaba y decirme que no estaba loco. Abrí mis mensajes y le escribí a mi mejor amigo Mateo, siendo vago porque no sabía si de alguna manera podían ver mis mensajes. Solo le pregunté si podía quedarme en su casa esa noche. Le dije que le explicaría después. Respondió casi de inmediato, preguntando si estaba bien y le dije que lo estaría, pero que necesitaba irme de mi casa ahora mismo. Dijo que sí sin hacer más preguntas y casi lloro de alivio. Seguían golpeando la puerta, sus voces cada vez más fuertes. Y me senté en la tapa cerrada del inodoro y esperé. No iba a salir hasta tener un plan. No iba a firmar nada. No me iba a ir voluntariamente para que pudieran cobrar su dinero. Pasó 1 hora en la que alternaban entre rogar y gritar. Finalmente, todo se quedó en silencio afuera y abrí la puerta un poco. Estaban sentados en el sillón de la sala y se veían agotados y asustados en lugar de enojados. La cara de mi mamá estaba roja e hinchada por llorar de verdad esta vez. No las lágrimas falsas. Papá miraba fijamente a la pared con las manos entrelazadas entre las rodillas. Cuando salí, mamá levantó la vista y su voz era débil. Papá preguntó si podíamos hablar como familia, si podíamos arreglar esto, pero yo sabía que era otro truco. Las familias no hacen lo que ellos me habían estado haciendo. Las familias no intentan quebrar a sus hijos para que se vayan por dinero. Fui a mi cuarto y empecé a hacer una maleta mientras ellos me seguían y se paraban en el marco de la puerta. No intentaron detenerme, pero seguían haciendo comentarios sobre cómo estaba demostrando su punto, cómo estaba eligiendo ser difícil, cómo habían intentado manejar esto con madurez. Ignoré cada palabra y agarré mi laptop, mi cargador, la carpeta de documentos que había escondido bajo mi colchón días atrás cuando encontré todo por primera vez. Empaqué ropa y mi cepillo de dientes y la foto mía de bebé que solía estar en la repisa antes de que la quitaran. Cuando la mamá de Mateo llegó afuera, pasé junto a ellos sin mirar atrás. Ella debió oír algo raro en mi voz cuando llamé porque no hizo preguntas en el camino a su casa. Solo dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara, que su cuarto de visitas era mío, que estaba a salvo ahora. Casi lloré por la simple amabilidad de eso, de que alguien fuera simplemente amable sin querer algo a cambio. Esa noche no pude dormir en su cuarto de visitas, no por las cámaras o las inspecciones, sino por el peso de todo lo que sabía ahora. Saqué mi laptop y abrí los mensajes de Facebook entre mi mamá biológica, Marisol, y mis papás, leyendo años de intentos de contacto rechazados. Marisol había estado intentando desde que yo tenía 5 años. Cada cumpleaños enviaba un mensaje preguntando cómo estaba. Cada Navidad preguntaba si podía enviar una tarjeta. Mis papás nunca respondieron, excepto para decirle que dejara de contactarlos.
Pero entonces, hace 3 meses, el tono cambió. Marisol escribió que sabía sobre la póliza de seguro, que les pagaría el doble si la dejaban volver a mi vida. Dijo que había cometido errores cuando era joven, pero que quería arreglarlos. Dijo que pensaba en mí todos los días. Los mensajes se volvieron más desesperados después de eso. Y pude ver que mis papás habían leído cada uno de ellos. Pero nunca respondieron. Leí hasta que me ardieron los ojos y el sol empezó a salir por la ventana. A la mañana siguiente, me obligué a ir a la escuela porque faltar solo les daría munición. En la primera clase me senté en mi escritorio mirando a la nada, mientras mi maestra de español hablaba sobre simbolismo en algún libro que no había leído. Notó que no estaba tomando notas, que ni siquiera la miraba, y me preguntó si estaba bien. Dije que no había dormido bien y lo dejó pasar. Pero seguía mirándome de reojo como si quisiera decir más. En el almuerzo, pasé de largo la cafetería y me dirigí a la oficina de orientación. Le pregunté a la secretaria si podía ver a Lasra. Sofía, la orientadora que me había ayudado el año pasado cuando estaba reprobando química y había hecho un plan de estudio conmigo. La secretaria empezó a decir que Sofía estaba ocupada, pero Sofía debió oír mi voz porque salió de su oficina. Me vio la cara y le dijo a la secretaria que cancelara su siguiente cita. Cerró la puerta detrás de nosotros, se sentó frente a mí y esperó a que estuviera listo para hablar. Empecé a hablar. Y una vez que empecé, no pude parar. Las palabras salieron en un torrente desordenado sobre la puerta cerrada a las 7 p.m. Y como pensé que era una broma al principio. Le conté sobre las inspecciones a las 3 a.m. Cómo irrumpían gritando y contando mis zapatos mientras yo estaba medio dormido. Le expliqué sobre las cámaras que instalaron y que pitaban cada 30 segundos toda la noche hasta que ya no podía dormir. Solo esperaba a que entraran. Sofía tomaba notas en un bloc amarillo, pero nunca me interrumpió. Nunca me dijo que fuera más despacio o cuestionó si estaba diciendo la verdad. Le mostré las fotos en mi teléfono, pasando imágenes de los soportes de las cámaras aún visibles en mis paredes y capturas de pantalla de la póliza de seguro que había encontrado. Abrí los mensajes de Facebook entre mis papás y Marisol. Años de ella rogando por contacto. Y mis papás ignorándola hasta hace 3 meses cuando todo cambió. Sofía los leyó con cuidado, su rostro poniéndose más serio con cada deslizamiento. Le conté sobre encontrar la carpeta con las solicitudes de internados ya llenas, sobre la cena donde admitieron el embarazo y dijeron que yo valía $800 si me iba voluntariamente. Mi voz se quebró cuando describí cómo papá dijo que me amaron hasta la prueba de embarazo, cómo me convertí en un problema con una solución. Cuando finalmente dejé de hablar, Sofía se quedó callada por un largo momento. Dejó su pluma y me miró directamente. ¿Te sientes seguro yendo a casa?, preguntó. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba porque nadie me había preguntado eso, ni una sola vez durante todo esto. Negué con la cabeza y le dije que me estaba quedando con un amigo, que había empacado una maleta y me había ido anoche. Sofía asintió lentamente y explicó que lo que estaba describiendo constituía abuso emocional y explotación financiera. Dijo que como orientadora escolar, ella era una informante obligatoria, lo que significaba que tenía que contactar al DIF. Desarrollo Integral de la Familia. Las palabras DIF hicieron que se me revolviera el estómago. Había oído historias sobre el DIF, sobre niños que se llevaban y ponían en casas de acogida con extraños. ¿Y si no me creían? ¿Y si esto empeoraba todo y mis papás encontraban alguna forma de voltear la situación? Sofía debió ver el pánico en mi cara porque se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más suave. Explicó que esto no se trataba de un castigo. Se trataba de mantenerme a salvo y asegurarse de que tuviera opciones. Me preguntó si podía hacer la llamada ahora mismo mientras yo estaba en su oficina y asentí porque no confiaba en que mi voz funcionara. Levantó su teléfono y marcó un número que aparentemente tenía memorizado. Me quedé sentado escuchándola dar un informe detallado a quien quiera que respondiera, usando palabras como privación sistemática del sueño y coerción financiera que hacían que lo que pasó sonara aún peor de alguna manera. Habló de las cámaras, las inspecciones, la póliza de seguro, hablando con esta voz calmada y profesional que hizo que todo se sintiera real de una manera que no lo había sido antes. La persona al otro lado debió pedir hablar conmigo porque Sofía me pasó el teléfono. Lo tomé con manos temblorosas y dije hola. La trabajadora del DIF se presentó como la licenciada Morales y me pidió que le contara lo que pasó con mis propias palabras. Repetí toda la historia de nuevo. Y extrañamente, mi voz fue más firme esta vez. Como si decirlo en voz alta 2 veces lo hiciera más sólido y menos como algo que podría haber imaginado. Hizo preguntas específicas sobre fechas y horas. Sobre si mis papás me habían lastimado físicamente o solo era lo psicológico. Quería saber dónde me estaba quedando ahora y si me sentía seguro allí. Cuando dije que sí, me dijo que alguien vendría a entrevistarme en la escuela mañana durante mi hora libre. Dijo que mientras tanto debía quedarme donde estaba seguro y preguntó si mis papás sabían dónde me estaba quedando. Dije que sí porque la mamá de mi amigo me había recogido justo enfrente de nuestra casa. La voz de la licenciada Morales se puso más seria y dijo que le aconsejaría a la familia de mi amigo que documentara cualquier intento de contacto de mis papás, que guardaran mensajes de texto y correos de voz y no borraran nada. Después de que terminó la llamada, Sofía me ayudó a pensar en cosas prácticas que ni siquiera había considerado. Dijo que debería hablar con mis maestros sobre obtener prórrogas en las tareas, ya que había perdido mucho sueño últimamente y estaba lidiando con una crisis. Preguntó si tenía mis medicamentos y documentos importantes como mi acta de nacimiento y mi CURP. Ni siquiera había pensado en esas cosas cuando estaba empacando. Escribió su número de celular en una nota adhesiva y me dijo que llamara a cualquier hora, día o noche, si necesitaba algo o solo necesitaba hablar. Dijo que les enviaría un correo a mis maestros hoy para informarles que estaba lidiando con una emergencia familiar sin dar detalles. Salí de su oficina sintiéndome aturdido y extraño, como si me estuviera viendo a mí mismo caminar por el pasillo en lugar de hacerlo realmente.
El resto del día escolar pasó en esta extraña neblina donde me senté en clases, pero no podría decirte qué dijo ninguno de los maestros. Esa tarde, mi teléfono empezó a explotar con mensajes de mis papás. Los primeros eran de disculpa, diciendo que habían reaccionado exageradamente y que deberíamos hablar de esto como familia. Luego se enojaron, exigiendo que volviera a casa inmediatamente y dejara de ser dramático. Luego cambiaron a la manipulación, diciendo que habían abandonado todo el asunto de que me fuera, que podíamos arreglar esto, que solo querían lo mejor para mí. Sabía que era porque se dieron cuenta de que ahora tenía pruebas, que había documentado todo y no podían simplemente hacerme gaslighting para que pensara que lo había imaginado todo. La mamá de mi amigo tocó la puerta del cuarto de visitas esa noche y preguntó si podía entrar. Le mostré algunos de los mensajes y vi cómo su rostro se endurecía mientras los leía. Me dijo que no tenía que responder a nada de eso, que no les debía nada en este momento. Dijo que iba a hablar con su esposo sobre qué opciones legales podrían existir porque esta situación no era normal ni estaba bien y querían asegurarse de que yo estuviera protegido. Después de la cena, saqué mi laptop y empecé a investigar sobre pólizas de interrupción de adopción y fraude de seguros. Encontré artículos sobre casos donde padres adoptivos habían intentado reclamar dinero del seguro forzando a los niños a irse, y en algunos de ellos, los padres habían sido acusados de delitos. Mientras más leía sobre cómo se suponía que funcionaban las pólizas versus cómo mis papás intentaron usar la nuestra, más me enojaba. Esto no fue un error desesperado que cometieron en un momento de pánico. Lo habían planeado, investigado, descubierto exactamente cómo manipularme para que me fuera voluntariamente y así poder cobrar el dinero. Habían instalado cámaras, hecho inspecciones y me habían encerrado en mi cuarto, todo como parte de un plan calculado para quebrarme. Alrededor de las 8 p.m., mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesto porque estaba tan abrumado con todo, pero algo me hizo levantar el teléfono. La voz de Marisol se oyó, cálida y preocupada, preguntando si estaba bien porque había tenido este extraño presentimiento de que algo andaba mal. Supongo que después de años de intentar contactarme, había desarrollado algún tipo de instinto al respecto. Empecé a llorar antes de siquiera poder decir la primera palabra, solo estos sollozos desgarradores que hacían difícil respirar. Marisol se quedó en silencio al otro lado y esperó mientras yo intentaba calmarme lo suficiente para hablar. Cuando finalmente logré hablar, todo salió a borbotones en este desastre confuso sobre la puerta cerrada y las cámaras y la póliza de seguro, y cómo mis papás querían que me fuera para poder obtener $800 para su bebé real. Escuchó cada palabra sin interrumpir, y pude oír que ella también lloraba para cuando llegué a la parte de encontrar los mensajes que había enviado a lo largo de los años. Me dijo que había estado intentando contactarme desde que cumplí 13 años, que nunca quiso dinero de mis papás. Solo necesitaba saber que estaba a salvo y feliz. Se le quebró la voz cuando dijo que había pasado 4 años enviando mensajes y recibiendo silencio o amenazas de acciones legales como respuesta. Le pregunté por qué me dio en adopción en primer lugar si le importaba tanto, y no esquivó la pregunta ni puso excusas. Explicó que se embarazó a los 19 años de un tipo que desapareció en cuanto se enteró, y ella trabajaba en una gasolinera tratando de terminar la universidad comunitaria sin apoyo familiar. Dijo que la agencia de adopción hizo sonar como si yo fuera a tener esta vida perfecta con padres que deseaban desesperadamente un bebé, y pensó que estaba haciendo lo correcto aunque la mataba firmar los papeles. Ahora es 23 años mayor, casada con un hombre llamado Andrés que conoció hace 5 años, y trabaja como asistente dental ganando un dinero decente. Dijo que ha estado ahorrando dinero en una cuenta separada desde que cumplí 16, esperando que tal vez algún día yo quisiera conocerla o ir a la universidad, o simplemente tener algo de ella que no estuviera envuelto en culpa y arrepentimiento. Hablamos durante casi 2 horas sobre todo. Me contó historias sobre las primeras 6 semanas de mi vida antes de que la adopción se finalizara, cómo tenía una pequeña marca de nacimiento en el omóplato izquierdo y cómo solía dormirme solo si alguien estaba tarareando. Explicó cómo encontró a mis papás a través del sistema de contacto de la agencia de adopción y empezó a intentar enviar cartas y fotos cuando era pequeño, pero mis papás bloquearon todo y eventualmente amenazaron con obtener una orden de restricción si no paraba. Los encontró en redes sociales hace unos años y fue cuando empezó a enviar los mensajes que había visto en la laptop de mi mamá, rogando por solo una actualización o foto para saber que estaba bien. Cuando vio su publicación sobre el embarazo hace 4 meses, algo hizo clic para ella sobre por qué podrían estar tratándome diferente de repente, y fue cuando envió el mensaje sobre el seguro que yo había encontrado. Fue honesta sobre sus errores y no trató de pintarse a sí misma como una heroína que había estado esperando para rescatarme. Admitió que había tomado decisiones terribles cuando era adolescente y que darme en adopción fue tanto lo más difícil como lo más egoísta que había hecho. Esa honestidad me hizo confiar en ella más que si hubiera intentado prometerme que todo sería perfecto ahora. Para cuando colgamos, me dolía la garganta de hablar y llorar, pero me sentía menos solo de lo que me había sentido en meses. Al día siguiente, me arrastré a la escuela funcionando con quizás 3 horas de sueño. Durante mi hora libre, justo antes del almuerzo, la oficina principal me llamó y encontré a una mujer esperando en la sala de conferencias junto a la oficina de la orientadora. Se presentó como la licenciada Morales del DIF y me estrechó la mano con este agarre firme y serio que de alguna manera me hizo sentir que realmente le importaba. Tenía una carpeta con notas de Sofía y la llamada telefónica de ayer, y explicó que necesitaba entrevistarme para entender qué estaba pasando y decidir los siguientes pasos. Saqué mi teléfono y le mostré todo lo que había subido a la nube, las fotos de los documentos del seguro y las solicitudes de internados y la carpeta con mi nombre. Miró cada imagen con cuidado, haciendo zoom en los detalles de la póliza y tomando notas en su tablet. Luego le mostré las capturas de pantalla de los mensajes entre mis papás y Marisol,
y las marcas de tiempo en las fotos que había tomado de las cámaras en mi cuarto antes de irme. Lalik. Morales me pidió que la guiara a través de la línea de tiempo, comenzando desde que mis papás cerraron mi puerta con llave por primera vez, y le conté sobre las inspecciones a las 3 de la mañana y el pitido constante de las cámaras, y cómo habían pasado de ser padres relajados a terroristas psicológicos en el lapso de 2 semanas. Hizo preguntas específicas sobre lo del sueño, como cuántas horas estaba durmiendo por noche y si había visto a un médico por el agotamiento. Admití que había estado demasiado asustado para decirle a nadie porque pensaba que tal vez estaba siendo dramático, como mamá seguía diciendo. Lalik. Morales escribió algo y me dijo que la privación del sueño es una forma reconocida de abuso, especialmente cuando es deliberada y se usa para quebrar mentalmente a alguien. Me pidió que repitiera exactamente lo que mis papás dijeron en la cena sobre el dinero del seguro y su bebé real. Y repasé toda la conversación palabra por palabra porque estaba grabada a fuego en mi memoria. Cuando llegué a la parte donde mamá empujó el papel sobre la mesa y me dijo que firmara diciendo que quería vivir con mi abuela, la mandíbula de Lalik, Morales se tensó e hizo otra nota. Explicó que lo que intentaban hacer era técnicamente fraude al seguro, usando abuso psicológico para forzar una salida voluntaria y así poder cobrar dinero destinado a interrupciones de adopción reales causadas por el comportamiento o las necesidades del niño. La forma en que lo dijo, clínica y objetiva, me hizo darme cuenta de lo retorcido que era todo el asunto. Lalik. Morales me dijo que el DIF haría una visita domiciliaria en los próximos días para hablar con mis papás y evaluar la situación, pero dada mi edad y la evidencia que había recopilado, ella recomendaría que me quedara en una colocación alternativa en lugar de regresar a casa. Me preguntó si tenía algún familiar con el que pudiera quedarme además de los papás de mi amigo, y dudé antes de mencionar a Marisol. No estaba seguro de si los padres biológicos contaban como familia real a los ojos del DIF o si mencionarla complicaría más las cosas. La cara entera de Lalik. Morales cambió cuando dije que había estado en contacto con mi madre biológica y preguntó cuánto tiempo llevábamos hablando y si Marisol sabía sobre la situación actual. Le expliqué sobre la llamada telefónica de anoche y cómo Marisol había estado intentando contactarme durante años, pero mis papás la bloquearon. Lalik. Morales preguntó si Marisol había expresado interés en que yo viviera con ella, y le dije que realmente no lo habíamos discutido, pero parecía que quería ser parte de mi vida de cualquier manera posible. Fue entonces cuando Lalik. Morales dijo algo que hizo que mi pecho se sintiera apretado de una manera que podría haber sido esperanza. Explicó que la colocación con familiares biológicos es en realidad ideal en situaciones como la mía, siempre y cuando el padre biológico esté dispuesto y pueda pasar una revisión de antecedentes y un estudio socioeconómico. Pidió la información de contacto de Marisol y dijo que se comunicaría con ella en el próximo día o 2 para discutir la posibilidad y comenzar el proceso de evaluación. Le di el número y la dirección de Marisol, mis manos temblando un poco porque de repente esto se sentía real de una manera que no lo había sido antes. Lalik. Morales guardó su tablet y su carpeta y me dijo que estaría en contacto pronto con actualizaciones y que debería seguir quedándome donde estaba seguro y documentar cualquier intento que hicieran mis papás por contactarme. Me dio su número directo y dijo que llamara de inmediato si algo sucedía que me hiciera sentir inseguro o presionado. Esa tarde estaba sentado en la oficina de Sofía durante la última clase, cuando la voz de la secretaria de la oficina principal sonó por el intercomunicador pidiendo que seguridad fuera a la entrada principal. Sofía y yo nos miramos y ella se levantó para ver qué pasaba, diciéndome que me quedara en su oficina. Me moví hacia la ventana que daba al estacionamiento principal, y vi el coche de mis papás estacionado en la acera, con ambos parados en las puertas de entrada. Mamá gesticulaba salvajemente y papá tenía la mano en su brazo como si tratara de calmarla, pero su cara también se veía enojada. El guardia de seguridad, que usualmente solo revisa identificaciones y separa peleas, estaba parado entre ellos y la puerta, y vi al director salir a hablar con ellos. Incluso desde el segundo piso podía ver la boca de mi mamá moviéndose rápido, su voz probablemente adquiriendo ese tono agudo que tenía cuando no conseguía lo que quería. El director se cruzó de brazos y negó con la cabeza, señalando hacia su coche. Papá dio un paso adelante y dijo algo que hizo que el director sacara su teléfono, y fue entonces cuando mis papás finalmente parecieron darse cuenta de que no iban a ganar esto. Se dieron la vuelta para irse, pero papá se detuvo y se volteó. Su voz se oyó por todo el estacionamiento, lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara a través de la ventana cerrada. Gritó algo sobre que yo estaba destruyendo a la familia, sobre cómo estaba siendo manipulado por personas que no entendían toda la situación. Mamá lo agarró del brazo y lo jaló hacia el coche mientras el director se quedaba allí con el teléfono aún en la mano, probablemente listo para llamar a la policía si no se iban. Los vi alejarse. La cara de mi mamá visible a través de la ventana del pasajero, luciendo roja y enojada. Sofía regresó unos minutos después y cerró las persianas, sentándose frente a mí con una expresión cansada. Me recordó que sus elecciones destruyeron a la familia, no mi decisión de protegerme y decir la verdad sobre lo que habían estado haciendo. Dijo que los padres que realmente aman a sus hijos no los torturan psicológicamente por dinero del seguro y que necesitaba recordar eso cada vez que empezara a sentirme culpable. Asentí, pero no confiaba en mí mismo para hablar porque una parte de mí todavía quería creer que me habían amado alguna vez, antes de que la prueba de embarazo lo cambiara todo. Durante los siguientes días caí en esta rutina extraña en casa de mi amigo. Me despertaba en el cuarto de visitas sin cámaras observándome ni el miedo a una inspección a las 3 a.m. Desayunaba con su familia e iba a la escuela, donde intentaba concentrarme en las tareas y fingir que todo era normal. Lalik. Morales llamaba cada 2 días con actualizaciones sobre la investigación, la visita domiciliaria y la revisión de antecedentes de Marisol. Marisol empezó a enviarme mensajes de texto cada mañana con mensajes simples,
solo para ver cómo estaba, sin ser insistente ni exigir respuestas. A veces le respondía de inmediato y a veces esperaba hasta el almuerzo, pero nunca se quejó de las respuestas tardías ni pidió más de lo que podía dar. Mis papás seguían intentando llamar y enviar mensajes, pero había bloqueado sus números por consejo de la LIC Morales, así que empezaron a enviar correos electrónicos. Los mensajes oscilaban entre disculpas y amenazas, a veces en el mismo párrafo, y la mamá de mi amigo los imprimía todos como documentación, como había sugerido la LIC Morales. La visita domiciliaria ocurrió 3 días después mientras yo estaba en la escuela. La LIC Morales me llamó esa tarde para contarme cómo había ido, y pude oír algo en su voz que hizo que mi pecho se sintiera menos apretado. Dijo que mis papás se habían preparado, la casa impecable y organizada. Ambos bien vestidos y hablando con calma sobre lo preocupados que estaban por mí. Aparentemente, mamá lloró mientras explicaba cómo el embarazo había sido estresante y que tal vez habían sido demasiado estrictos, pero que solo querían lo mejor para su hijo. Papá le mostró a la LIC Morales mis boletas de calificaciones y habló sobre planes para la universidad, pintando esta imagen de padres preocupados lidiando con un adolescente rebelde. Pero entonces la LIC Morales fue a mi cuarto y vio los hoyos en las paredes donde habían estado los soportes de las cámaras. 4 círculos perfectos de pared sin pintar que mis papás no habían pensado en resanar. Preguntó por ellos y mamá tartamudeó algo sobre viejos estantes, pero los soportes eran claramente visibles en las fotos que yo había tomado. La LIC Morales me dijo que no se creyó nada de eso, especialmente después de ver la documentación que yo había proporcionado y escuchar el cálculo en cómo presentaron todo. 2 días después de eso, llegó un sobre grueso a la casa de mi amigo dirigido al DIF con una copia para mí. La carta del abogado tenía 8 páginas, impresa en papel membretado elegante, llena de palabras como malinterpretación, autoridad parental apropiada y desafíos conductuales adolescentes. Me senté en la cama de visitas leyéndola, mis manos temblando mientras replanteaban cada cosa que me habían hecho. La puerta cerrada con llave se convirtió en establecer límites para un adolescente que demostró falta de juicio. Las inspecciones a las 3 a.m. eran supervisión necesaria debido a cambios conductuales preocupantes. Las cámaras eran medidas de seguridad recomendadas por un terapeuta familiar, aunque nunca habíamos visto a un terapeuta. Afirmaban que la póliza de seguro era un plan de protección de adopción estándar y que yo lo había sacado de contexto porque estaba enojado por decisiones parentales normales. La carta me hacía sonar inestable y a ellos razonables, y me sentí mal leyéndola porque podía ver cómo alguien que no supiera la historia completa podría realmente creerles. La mamá de mi amigo me encontró llorando en el baño 1 hora después. La carta arrugada en el suelo, y ella la alisó con cuidado para añadirla al archivo de documentación. La LIC Morales llamó a la mañana siguiente para decirme que su supervisora ahora estaba involucrada debido al ángulo del fraude de seguros. Explicó que los casos que involucraban explotación financiera se escalaban automáticamente y de repente había más gente haciendo preguntas sobre la póliza y sus términos. Esa tarde, un detective de la unidad de delitos financieros llamó a mi celular, su voz profesional pero amable, preguntando si podía explicarle exactamente lo que mis papás habían dicho en la cena. Me senté en el patio trasero de mi amigo con un cuaderno, repasando la conversación palabra por palabra, recordando cómo papá había dejado su vaso de agua y cómo la mano de mamá se había movido a su estómago. El detective hizo preguntas específicas sobre si habían usado la frase «solo si te vas por tu cuenta» y si me habían mostrado los documentos de la póliza antes o después de la confrontación en la cena. Respondí todo con la mayor precisión posible, mi voz firme aunque mis manos temblaban porque sabía que esto importaba. Me dijo que la compañía de seguros estaba realizando su propia investigación y me agradeció por ser tan detallado y organizado con mi evidencia. 4 días después, la LIC Morales llamó con noticias que hicieron que todo mi cuerpo se entumeciera. Marisol había pasado su revisión de antecedentes y el estudio socioeconómico, y el DIF estaba aprobando su colocación conmigo. La LIC Morales explicó que esto era temporal mientras la investigación continuaba, pero significaba que podía mudarme con Marisol en lugar de quedarme con la familia de mi amigo, o ir a una casa de acogida. Dijo que la colocación con familiares era siempre la opción preferida cuando la familia biológica estaba disponible y era apropiada, y todo en la situación de Marisol cuadraba. Le di las gracias y colgué, luego me quedé sentado mirando mi teléfono, sintiéndome aterrorizado y emocionado al mismo tiempo. Marisol y yo habíamos estado hablando por teléfono casi todos los días y habíamos hecho videollamadas donde pude ver su apartamento y conocer a Andrés, pero nunca habíamos estado en la misma habitación juntos. Ahora se suponía que debía mudarme a su casa y averiguar si realmente podíamos ser una familia. Si esta mujer que me dio a luz podría convertirse en alguien en quien confiara después de todo lo que había pasado. La transición ocurrió un sábado por la mañana con la LIC Morales supervisando todo. El apartamento de Marisol estaba en un complejo a unos 20 minutos de mi escuela, pequeño pero limpio, con luz solar real entrando por las ventanas. Había preparado el segundo dormitorio para mí con lo básico: una cama con un edredón azul, un escritorio con una lámpara nueva, estantes vacíos a lo largo de una pared esperando mis cosas. Las paredes estaban pintadas de gris claro, y había un póster del sistema solar todavía en su envoltorio sobre el escritorio. Como si lo hubiera comprado pero no estuviera segura de si lo querría. Andrés se quedó principalmente en la cocina mientras Marisol me mostraba el lugar, dándome espacio pero dejando claro que era bienvenido. Era alto y callado, quizás de unos 40 años, con ojos amables que se arrugaban cuando sonreía. Marisol seguía preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo. Sus manos jugueteaban con el dobladillo de su camisa como si estuviera tan nerviosa como yo. Puse mis maletas en el cuarto que aparentemente era mío ahora y le dije que era perfecto,
Aunque perfecto se sentía como una palabra extraña para todo esto. Mis papás intentaron bloquear la colocación 2 días después con una solicitud judicial de emergencia. La LIC. Morales llamó para contarme, su voz tensa de ira, explicando que su abogado afirmaba que Marisol era inestable y que yo estaba siendo manipulado por el DIF. La solicitud decía que necesitaba regresar a casa de inmediato por mi propia seguridad, que el Estado se estaba extralimitando basándose en un malentendido entre padres y su hijo adolescente. El juez revisó toda la evidencia esa misma tarde, incluyendo las fotos de los soportes de las cámaras, los documentos de la póliza de seguro, la línea de tiempo del abuso y mi declaración detallada. Negó su moción por completo y emitió una orden de que debían mantenerse alejados de mí, excepto por visitas supervisadas que solo podían solicitar a través de la LIC. Morales. Aparentemente, el juez usó la frase patrón preocupante de abuso psicológico en su fallo, lo cual, según la LIC, Morales, era significativo porque significaba que vio a través de los intentos de replanteamiento de sus abogados. La primera semana en casa de Marisol fue incómoda mientras descubríamos cómo existir en el mismo espacio. Ella trabajaba durante el día en un consultorio dental, saliendo alrededor de las 7:30 y llegando a casa alrededor de las 5, lo que significaba que tenía el apartamento para mí después de la escuela. Hacía la tarea en el escritorio de mi cuarto o veía la televisión en la sala, sintiéndome extraño de tocar cualquier cosa aunque ella me había dicho que me sintiera como en casa. Cenábamos juntos todas las noches, sentados en su pequeña mesa de la cocina, teniendo conversaciones que a veces fluían y a veces no. Ella preguntaba sobre la escuela y mis clases. Yo preguntaba sobre su trabajo y sus pacientes. Y ambos evitábamos hablar de mis papás o la investigación o cualquier cosa demasiado pesada. Andrés se unía a nosotros la mayoría de las noches, añadiendo sus propias historias sobre su trabajo en soporte técnico, y lentamente, los silencios se volvieron menos incómodos. Marisol nunca me presionó para llamarla mamá o para compartir más de lo que estaba listo, y aprecié eso más de lo que puedo explicar. Sofía me contactaba regularmente, llamando cada pocos días y programando sesiones de orientación 2 veces por semana en la escuela. Nos sentábamos en su oficina y ella me ayudaba a procesar todo. La mudanza, la solicitud judicial y la extraña sensación de vivir con alguien que técnicamente era mi madre pero se sentía como una extraña. Me recordó que construir una relación con Marisol llevaría tiempo, quizás meses o años, y que estaba bien tener sentimientos complicados sobre todo esto. La adopción, el abuso, el cambio repentino. Nada de eso era simple o fácil. Dijo que no tenía que elegir entre estar enojado con mis padres adoptivos y estar abierto a Marisol, que podía sostener ambos sentimientos al mismo tiempo. Algunas sesiones lloraba, algunas sesiones solo me quedaba sentado, aturdido, y Sofía nunca me hizo sentir que estuviera haciendo algo mal. Empecé a dormir mejor sin las cámaras y las inspecciones a las 3 a.m. Mi cuerpo finalmente se relajaba lo suficiente como para pasar noches enteras, pero las pesadillas llegaban de todos modos. Sueños donde estaba encerrado en mi cuarto y no podía salir, o donde mis papás aparecían en el apartamento de Marisol para arrastrarme de vuelta a casa. Me despertaba jadeando, con el corazón acelerado, tardando unos segundos en recordar dónde estaba realmente. Una noche me desperté alrededor de las 2 a.m. de una particularmente mala y debí haber hecho ruido porque Marisol tocó suavemente mi puerta unos minutos después. Preguntó a través de la puerta si estaba bien, si quería un té, su voz suave y no insistente. Abrí la puerta y asentí. Y terminamos sentados en la mesa de la cocina hasta casi las 5 de la mañana, bebiendo té de manzanilla y hablando sobre el miedo y la seguridad y cómo se suponía que debía sentirse un hogar. Me contó sobre sus propias pesadillas después de que me dio en adopción, cómo se despertaba preguntándose si estaba bien, si era feliz, si alguna vez la perdonaría. Le conté sobre las cámaras y las inspecciones y la sensación de ser observado constantemente, y ella escuchó sin tratar de arreglarlo, solo estando allí mientras finalmente lo decía todo en voz alta. La escuela se convirtió en el único lugar donde las cosas volvían a tener sentido. Mis maestros no hacían preguntas cuando entregaba tareas un día tarde o me desconectaba durante las clases. Solo me daban miradas comprensivas y me decían que me tomara mi tiempo. Mis amigos notaron que algo era diferente, pero no presionaron. Simplemente me incluían en las conversaciones del almuerzo sobre cosas normales como videojuegos y próximos exámenes, dándome espacio para ser un estudiante regular en lugar del chico con la situación familiar complicada. Me sumergí en la tarea y los horarios de clase porque tener una rutina se sentía seguro cuando todo lo demás en mi vida se había puesto de cabeza. La tarea de química era solo tarea de química, no una prueba que mis papás diseñaron para quebrarme, y ese simple hecho me hacía querer llorar a veces. Sofía me saludaba entre clases, solo conversaciones rápidas en el pasillo donde preguntaba cómo estaba durmiendo y si necesitaba algo, y saber que ella estaba allí hacía que todo el edificio se sintiera más sólido. 2 semanas después de vivir con Marisol, la LIC, Morales llamó para decirme que mis papás habían solicitado una visita supervisada a través del DIF. Se me revolvió el estómago y quise decir que no de inmediato, but la LIC. Morales explicó que era parte del proceso legal y que la corte tomaría en cuenta mi disposición a participar. Acepté solo si la visita ocurría en la oficina del DIF con la LIC. Morales físicamente en la habitación todo el tiempo, sin excepciones. Dijo que eso era completamente razonable y lo programó para el martes siguiente después de la escuela. Los días previos se sintieron pesados, como si caminara con pesas atadas al pecho, y Marisol lo notó, pero no me hizo hablar de ello si no quería. La oficina del DIF estaba en un edificio gubernamental insípido con luces fluorescentes y paredes beige que hacían que todo se sintiera frío y oficial. La LIC. Morales me encontró en el vestíbulo y me acompañó a una pequeña sala de conferencias donde mis papás ya estaban sentados a un lado de una mesa. Los ojos de mamá estaban rojos e hinchados antes de que siquiera empezáramos, y papá estaba sentado rígido en su silla con los brazos cruzados.
mirando la pared detrás de mi cabeza. Tomé el asiento frente a ellos con Lalik, Morales a mi lado, y el silencio se alargó, incómodo y denso, hasta que mamá finalmente habló. Dijo que estaban desesperados y tomaron decisiones terribles, que la presión financiera los volvió locos y que lamentaba mucho todo por lo que me hicieron pasar. Su voz se quebró y las lágrimas corrían por su rostro, pero yo solo me quedé sentado, sintiéndome aturdido y enojado al mismo tiempo. Papá permaneció en silencio, su mandíbula apretada, y pude ver que estaba furioso pero tratando de contenerse por el bien de Lalik. Morales. Les dije que necesitaba tiempo y espacio, que no podían simplemente borrar meses de tortura psicológica con una conversación y algunas lágrimas. Mamá extendió la mano sobre la mesa como si quisiera tocar la mía, pero me hice para atrás y Lalik. Morales hizo una nota en su portapapeles. La habitación se sentía demasiado pequeña y demasiado grande al mismo tiempo, como si fuéramos extraños forzados a sentarnos juntos y fingir que éramos familia. Papá finalmente habló, su voz plana y controlada, diciendo que nunca tuvieron la intención de lastimarme y que pensaron que estaban haciendo lo necesario. Casi me río porque necesario significaba quebrar a tu hijo pieza por pieza hasta que huyera, pero mantuve la boca cerrada porque enojarme no ayudaría en nada. Entonces mamá mencionó el embarazo, diciendo que ya tenía 6 meses y que querían que fuera parte de la vida del bebé, que fuera un hermano mayor y ayudara a criar a mi hermano dividido por A. Algo se rompió dentro de mí y perdí el control. Mi voz se elevó mientras le decía que no podía usar a un bebé no nacido para manipularme después de pasar meses tratándome como una transacción financiera. Dije que no podía jugar a la familia feliz ahora, cuando literalmente había tratado de echarme del único hogar que había conocido por dinero del seguro. Lalik. Morales puso su mano en mi brazo y dijo mi nombre en voz baja, recordándome que respirara. Pero estaba temblando de rabia y no podía parar. Mamá empezó a llorar más fuerte, diciendo que estaba siendo cruel e injusto. Y la cara de papá se ensombreció mientras me decía que cuidara mi tono. Lalik. Morales intervino con firmeza, diciendo que la visita había terminado y que todos necesitábamos calmarnos antes de que alguien dijera algo de lo que se arrepintiera más. Salí de la habitación sin mirar atrás y Marisol estaba esperando en el vestíbulo. Había llegado temprano para recogerme. Me vio la cara y no hizo preguntas. Solo me guió hasta su coche con la mano en mi hombro. Condujimos a una nevería cerca de su apartamento y nos compró a ambos un Dae, sentándose frente a mí en un puesto pegajoso. Mientras yo despotricaba sobre lo injusto que era que mis papás pudieran hacerse las víctimas ahora, cuando ellos fueron quienes orquestaron todo. Ella solo escuchó y comió su helado, asintiendo en los momentos adecuados pero sin tratar de arreglar nada u ofrecer algún sabio consejo maternal. Cuando finalmente me quedé sin palabras, dijo que a veces las personas no merecen el perdón de inmediato y que estaba bien estar enojado mientras no dejara que eso me consumiera. La semana siguiente, Lalik. Morales llamó con una actualización sobre la compañía de seguros. El detective los había contactado sobre la póliza y habían lanzado su propia investigación sobre las cláusulas sospechosas que mis papás habían incluido. Aparentemente, todo el asunto de la salida voluntaria más el momento oportuno con el embarazo hizo que la compañía sospechara de fraude y habían suspendido la póliza mientras revisaban. El abogado de mis papás intentó argumentar que era una planificación financiera legítima para una posible interrupción, pero la compañía de seguros no se lo tragó. Lalik. Morales dijo que esto era realmente bueno para mi caso porque mostraba un patrón de comportamiento calculado, no solo padres desesperados tomando una mala decisión. Sofía me dijo durante nuestra siguiente sesión de orientación que la situación financiera de mis papás estaba empeorando. No podían cobrar el dinero del seguro, estaban pagando abogados para luchar tanto contra el DIF como contra la investigación del seguro, y enfrentaban posibles cargos criminales por abuso infantil y fraude. Una parte de mí se sintió culpable al oír eso, como si tal vez yo hubiera destruido sus vidas al reportar todo. Pero Sofía detuvo eso de inmediato. Me recordó que las consecuencias existen por una razón, y que mis papás tomaron decisiones activas para abusar y manipularme por dinero. Sus problemas financieros eran el resultado de sus propias acciones, no de las mías, y necesitaba dejar de asumir la responsabilidad por sus errores. Vivir con Marisol comenzó a sentirse menos extraño a medida que construíamos pequeñas tradiciones juntos. Las noches de viernes se convirtieron en noches de películas donde pedíamos pizza y veíamos lo que estuviera en streaming, y los domingos por la mañana ella hacía hotcakes mientras Andrés leía las noticias en su tablet. Dábamos paseos por el vecindario después de cenar, sin hablar de nada pesado, solo señalando casas que nos gustaban o quejándonos del clima. Marisol me contaba historias de mi primera infancia que mis padres adoptivos nunca compartieron, como que solía reírme de todo cuando era bebé y cómo ella me cantaba aunque no supiera entonar. Estos pequeños vistazos de quién podría haber sido si hubiera crecido con ella, me ponían triste y curioso al mismo tiempo, preguntándome sobre la versión alternativa de mi vida que nunca sucedió. Andrés se abrió más a medida que pasaban las semanas, compartiendo su propia historia sobre crecer en el sistema del DIF y saltar entre casas hogar hasta que cumplió 18 años. Habló sobre cómo la familia no es solo biología, se trata de elección y compromiso, y de estar presente incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Me trataba como a una persona con mis propios pensamientos y opiniones, no como un proyecto que arreglar o un problema que resolver, y eso hacía que el apartamento se sintiera más como un hogar de lo que mi antigua casa jamás se sintió. Jugábamos videojuegos juntos a veces, o me ayudaba con la tarea de matemáticas. Solo cosas normales que me hacían sentir que tal vez podría ser parte de una familia real de nuevo. 3 meses después de la colocación, Lalik. Morales programó una reunión para discutir la planificación de permanencia. Explicó que el DIF recomendaba que el acuerdo de parentesco con Marisol se volviera permanente, con ella como mi tutora legal hasta que cumpliera 18 años.
Mis papás estaban luchando contra esto a través de su abogado, pero incluso él admitió que era poco probable que ganaran dado el abuso documentado y la investigación criminal en curso. La LIC. Morales dijo que la corte tomaría la decisión final, pero confiaba en el resultado y quería prepararme para lo que implicaría la audiencia. Marisol se sentó a mi lado durante la reunión, su mano descansando sobre la mesa cerca de la mía, y me di cuenta de que yo también quería que esto fuera permanente. Quería dejar de esperar a que todo se desmoronara de nuevo. La audiencia judicial ocurrió 3 semanas después, un miércoles por la mañana. La LIC. Morales me llevó al juzgado y nos sentamos en bancas de madera dura afuera de la sala de audiencias esperando nuestro turno. El pasillo olía a limpiador de pisos y café viejo, y abogados en traje pasaban junto a nosotros cargando carpetas y hablando por teléfono. Cuando llamaron mi número de caso, entramos en una pequeña sala que no se parecía en nada a las de la televisión. Solo el escritorio de una jueza, unas pocas sillas y luces fluorescentes que zumbaban. La jueza era una mujer de unos 50 años con lentes para leer en una cadena alrededor de su cuello. Revisó el expediente del caso durante lo que pareció una eternidad mientras la LIC. Morales y yo nos sentábamos allí sin hablar. Finalmente me preguntó directamente si me sentía seguro viviendo con Marisol, y dije que sí sin tener que pensarlo. Preguntó si quería continuar con la colocación y dije que sí de nuevo. Preguntó si alguien me había presionado para decir eso y le dije que no. Que Marisol de hecho me había dicho que podía cambiar de opinión en cualquier momento si quería. La jueza asintió e hizo algunas notas. Luego miró las sillas vacías donde deberían haber estado sentados mis papás. Dijo que estaba otorgando la orden de tutela con efecto inmediato, haciendo a Marisol mi tutora legal hasta que cumpliera 18 años. Todo el asunto tomó quizás 15 minutos. Al salir del juzgado me sentí extraño, como si algo enorme acabara de pasar. Pero fue tan rápido y aburrido que no se sintió real. La LIC. Morales me abrazó en el estacionamiento y dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo. Esa noche, Marisol hizo espagueti con albóndigas, que recordaba era mi favorito de cuando era pequeño. Comimos en la mesa de la cocina con Andrés y nadie hizo un gran discurso dramático sobre la tutela. Marisol simplemente se levantó después de cenar y regresó con una llave en un llavero sencillo. La puso en mi mano y dijo que este era mi hogar por el tiempo que quisiera, sin condiciones ni cláusulas adjuntas. Sostuve la llave y sentí su peso. Esta pequeña cosa de metal que significaba que tenía un lugar donde realmente podía quedarme. Andrés levantó su vaso de agua y dijo que debíamos brindar por los nuevos comienzos, y chocamos nuestros vasos como una familia normal. Le creí a Marisol porque había demostrado todo con sus acciones, no solo con palabras. Había abierto su hogar, pasado las revisiones de antecedentes, asistido a cada reunión, y nunca intentó forzarme a llamarla mamá o fingir que el pasado no sucedió. 2 semanas después, empecé a ver a una terapeuta que trabajaba específicamente con jóvenes que lidiaban con trauma de adopción y abuso familiar. Su consultorio estaba en un edificio cerca de la universidad comunitaria, con sillas cómodas y pañuelos desechables en cada mesa. La primera sesión fue incómoda porque no sabía qué decir, pero ella lo hizo más fácil haciendo preguntas específicas sobre la línea de tiempo y lo que pasó. Le conté sobre la puerta cerrada y las cámaras y la póliza de seguro, y escuchó sin parecer sorprendida o crítica. Dijo que trabajaríamos en desempacar todo a mi propio ritmo. Las sesiones fueron difíciles de maneras que no esperaba, no porque me presionara, sino porque hablar de ello lo hacía real de una diferente manera. Tuve que enfrentar el abandono que sentí cuando Marisol me dio en adopción, aunque entendía por qué lo hizo. Tuve que procesar la manipulación de mis padres adoptivos y el duelo por los padres que pensé que tenía, los que me arropaban y me llamaban su milagro antes de que todo cambiara. Algunos días salía de la terapia sintiéndome peor que cuando entré, pero mi terapeuta dijo que eso era normal, que sanar significaba atravesar el dolor en lugar de rodearlo. Después de unos meses, me ayudó a entender algo importante sobre mis padres adoptivos. Dijo que podía estar enojado con ellos por lo que hicieron y aún así verlos como seres humanos que tomaron decisiones terribles cuando estaban desesperados y asustados. No excusaba el abuso ni lo hacía aceptable, pero me ayudó a dejar de tomarlo tan personal. Explicó que yo no era imposible de amar o defectuoso. Ellos simplemente estaban rotos de maneras que yo no podía arreglar, y sus acciones decían más sobre ellos que sobre mí. Ese cambio de pensamiento hizo que el peso se sintiera más ligero de alguna manera, como si pudiera estar enojado sin que eso me consumiera. La escuela se volvió más fácil a medida que mi situación de vida dejó de ser un caos. Mis calificaciones volvieron a subir porque realmente podía dormir por la noche y concentrarme durante la clase. Me uní al club de robótica porque necesitaba algo normal y práctico, y resultó que era bastante bueno en la parte de programación. Para la primavera, estaba pensando en las solicitudes para la universidad, lo cual se sentía imposible un año atrás cuando no podía ver más allá de la próxima inspección de cuarto. Sofía me ayudó a entender el proceso de solicitud y qué escuelas tenían buenos programas de ingeniería. Me escribió una carta de recomendación que me hizo llorar cuando me mostró una copia, porque ella realmente vio quién era yo más allá del chico con la situación familiar complicada. Escribió sobre mi resiliencia y habilidades para resolver problemas, y cómo abogué por mí mismo cuando más importaba. Un sábado por la tarde, Marisol y yo estábamos doblando ropa juntos cuando sacó el tema del contacto con mis padres adoptivos. Dijo que deberíamos hablar sobre lo que yo quería, si es que quería algo, y me recordó que era completamente mi elección. Le dije que no estaba listo para verlos o hablar con ellos, tal vez no por mucho tiempo, pero no sabía si eso cambiaría. Ella asintió y dijo que sanar no era una línea recta, que podría sentirme diferente en 6 meses, 1 año o 5 años, y que lo que decidiera estaba bien.
Dijo que me apoyaría de cualquier manera y no se sentiría herida si eventualmente yo quisiera algún tipo de relación con ellos. Esa conversación importó porque me estaba dando permiso para tener sentimientos complicados sin hacerlo sobre ella. Los problemas legales de mis papás se prolongaron durante meses, pero finalmente se resolvieron con un acuerdo de culpabilidad. Su abogado convenció al fiscal de aceptar libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel, además de multas y sesiones de terapia obligatorias. También tuvieron que pagar una restitución para cubrir mis costos de terapia, lo cual se sintió como justicia en pequeña medida. La compañía de seguros terminó su investigación y negó el reclamo por completo basándose en evidencia de fraude. La LIC. Morales me dijo que perdieron toda credibilidad con el DIF y que tendrían dificultades para adoptar de nuevo si lo intentaban. No me sentí feliz por eso exactamente. Más bien como si el universo hubiera equilibrado algo que estaba fuera de lugar. A principios de la primavera, mi madre adoptiva tuvo al bebé y envió una foto a través de la LIC. Morales porque seguíamos sin contacto directo. Miré esa foto durante mucho tiempo, esta personita diminuta con la cara arrugada y un gorrito azul. El bebé era técnicamente mi hermano dividido por A. Compartía los mismos padres que me criaron durante 15 años. Me sentí triste mirando esa foto, no celoso, sino triste por lo que pudo haber sido si hubieran tomado decisiones diferentes. Me pregunté si amarían a este bebé de la manera en que solían amarme a mí antes de que la prueba de embarazo lo cambiara todo. Esperaba que lo hicieran mejor esta vez. Empecé a escribirles una carta a mis papás una noche que no podía dormir. Les dije que no estaba listo para el contacto, pero que esperaba que fueran mejores padres para mi hermano dividido por A de lo que fueron para mí al final. Dije que entendía que estaban desesperados y asustados, pero que eso no hacía que lo que hicieron estuviera bien. Escribí que estaba bien con Marisol y que no necesitaban preocuparse más por mí. La carta estuvo en el cajón de mi escritorio durante 3 semanas porque seguía cambiando de opinión sobre enviarla. Finalmente, la puse en un sobre, y la envié por correo antes de poder pensarlo demasiado de nuevo. Se sintió como cerrar una puerta que necesitaba ser cerrada. No con llave para siempre, sino cerrarla por ahora. Algo cambió con Marisol por esa época. Sutil, pero importante. Dejé de pensar antes de llamarla por su nombre y empecé a decirle mamá naturalmente. De la forma en que se me escapaba cuando no estaba prestando atención. La primera vez que pasó, estábamos preparando el desayuno y le pregunté si mamá quería café. Dejó de revolver la masa de los hotcakes y se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que nunca esperó ese regalo y que no lo daba por sentado, que podía llamarla como me sintiera cómodo. Andrés nos oyó desde la sala y entró sonriendo. Dijo que ahora estaba atorado con ambos, lo que nos hizo reír a todos y rompió la tensión. Se sintió bien llamarla mamá porque se lo había ganado estando presente todos los días. No porque la biología dijera que debía llamarla así. Unas semanas después, Marisol preparó su laptop en la mesa de la cocina y me dijo que Javier, mi padre biológico, quería hacer una videollamada si me sentía listo. Mi estómago dio un vuelco extraño, pero me senté de todos modos e hice clic en el botón de llamada. La pantalla cargó y ahí estaba él. Un tipo con cabello oscuro encaneciéndose a los lados, y la misma nariz que yo veía en el espejo cada mañana. Sonrió y saludó, luciendo nervioso. Y me di cuenta de que probablemente estaba tan asustado como yo por todo esto. Hablamos durante casi 2 horas sobre nada importante al principio, solo cosas superficiales como qué estaba estudiando en la escuela y qué hacía él como electricista. Me mostró fotos de su esposa y sus 2 hijos, mis medios hermanos, y explicó que vivía en Oregón, lo que se sentía imposiblemente lejos. Nunca hizo promesas sobre ser un padre o tratar de reemplazar a nadie. Solo dijo que quería conocerme si yo también quería eso. Antes de colgar, hablamos sobre la posibilidad de visitarnos durante las vacaciones de verano, manteniéndolo casual y sin convertirlo en una gran reunión que decepcionaría a todos. Marisol apretó mi hombro después de que terminó la llamada y preguntó cómo me sentía, y le dije raro, pero bien, que era la respuesta más honesta que tenía. La semana siguiente, Sofía me llamó a su oficina durante el almuerzo y esparció un montón de solicitudes de becas sobre su escritorio. Explicó que había programas específicos para estudiantes que habían estado en el sistema del DIF o en colocación familiar, y yo calificaba para todos ellos basándome en mi situación de vida con Marisol. Pasamos 3 periodos de almuerzo llenando formularios y escribiendo ensayos sobre mis experiencias, lo cual se sintió extraño poner esa pesadilla en palabras para que extraños la juzgaran. Sofía me ayudó a enmarcar todo sin que sonara como si estuviera pidiendo lástima, solo declarando hechos sobre los obstáculos que había enfrentado y superado. Para cuando terminamos había solicitado 7 becas diferentes con montos que iban desde $10 hasta $100 pesos. Un mes después, descubrí que obtuve 4 de ellas, sumando casi $150 pesos, y de repente la universidad se sintió como algo que realmente podría suceder en lugar de solo un sueño. Sofía imprimió todas las cartas de concesión y las puso en una carpeta para mí, sonriendo como si ella hubiera ganado el dinero. Mi cumpleaños llegó en octubre y apareció una tarjeta en el correo con el remitente de mis padres adoptivos. La miré fijamente durante mucho tiempo antes de abrirla, mis manos temblando un poco porque no sabía qué esperar. Adentro había una tarjeta genérica con la foto de un atardecer y palabras impresas deseándome felicidad, además de un cheque por $1 pesos que tenía ambas firmas. No había ningún mensaje personal, ningún reconocimiento de todo lo que había sucedido. Solo el saludo preimpreso y el dinero. Caminé al banco esa tarde y cobré el cheque porque necesitaba zapatos nuevos y no era demasiado orgulloso para tomar su dinero. La tarjeta fue directo a la basura de la cocina porque no estaba listo para gestos vacíos que pretendían que éramos una familia normal enviando deseos de cumpleaños. Marisol me vio tirarla pero no comentó nada.
solo apretó mi mano y me dijo que estábamos preparando mi cena favorita. Mi último año de preparatoria comenzó en septiembre y no podía creer lo diferente que se sentía todo en comparación con un año atrás. Tenía mi propio cuarto en un lugar donde nadie me encerraba con llave o irrumpía por la puerta a las 3 a.m. Tenía a Marisol y Andrés que preguntaban por mi día y realmente escuchaban las respuestas. Tenía a Sofía revisando semanalmente y a la LIC Morales llamando mensualmente para asegurarse de que la colocación funcionara. Tenía citas de terapia donde lentamente estaba trabajando a través del trauma en lugar de vivir dentro de él todos los días. Mis calificaciones volvían a ser buenas. Me había unido al club de robótica y estaba haciendo planes reales para la universidad en lugar de solo sobrevivir hasta mañana. Las pesadillas aún llegaban a veces y todavía me sobresaltaba cuando oía voces fuertes, pero estaba sanando en lugar de romperme, y eso hacía toda la diferencia. Un sábado por la mañana, Marisol preguntó si quería ayudar a repintar mi cuarto ya que el color beige actual era bastante aburrido. Andrés nos llevó a la tienda de pinturas y me dejaron elegir los colores que quisiera, sin preguntas ni juicios sobre mis elecciones. Elegí un azul profundo para 3 paredes y gris para la pared de acento, colores que se sentían tranquilos y míos de una manera que el beige nunca lo hizo. Pasamos todo el fin de semana pintando juntos. Andrés me enseñaba cómo hacer los cortes en las orillas y Marisol ponía música desde su teléfono mientras trabajábamos. Me pidieron mi opinión sobre otras mejoras del apartamento también, como si deberíamos comprar cortinas nuevas para la sala o si la cocina necesitaba mejor iluminación. Se sintió extraño ser incluido en decisiones del hogar como si mi voto realmente importara, como si fuera una parte real de esta familia, en lugar de un invitado temporal con el que estaban atorados. En la clase de salud comenzamos una unidad sobre dinámicas familiares y reconocimiento de relaciones no saludables. Mi maestra preguntó si alguien quería hacer una presentación sobre un tema relacionado y, antes de que pudiera pensarlo demasiado, me ofrecí como voluntario para hablar sobre el abuso emocional en las familias. Pasé 2 semanas preparándome, usando mis propias experiencias sin hacer obvio que estaba hablando de mí mismo. La presentación cubrió cosas como gaslighting, tácticas de aislamiento, privación del sueño como castigo y explotación financiera de los hijos. Mis compañeros de clase estuvieron en silencio todo el tiempo y después 3 personas diferentes se acercaron a decir que reconocían algunos de esos patrones en sus propias familias. Mi maestra me llamó aparte y me preguntó si estaría dispuesto a compartir la presentación con el departamento de orientación como herramienta de capacitación. Dije que sí, porque si mi pesadilla podía ayudar a otros estudiantes a reconocer el abuso antes, entonces tal vez todo ese dolor sirvió para algo. Llegó la primavera y las cartas de aceptación de la universidad comenzaron a aparecer en el correo. Entré en 3 escuelas con buenos paquetes de ayuda financiera que cubrían la mayor parte de la matrícula cuando se combinaban con mis becas. La primera carta de aceptación vino de una universidad estatal a 2 horas de distancia, y corrí a la cocina gritando para mostrársela a Marisol. La leyó 3 veces, y luego comenzó a llorar estas lágrimas de felicidad que me hicieron llorar a mí también. Andrés llegó a casa del trabajo y me dio este abrazo lateral incómodo que se convirtió en un abrazo real, diciéndome que estaba orgulloso de mí. Llamamos a Sofía y ella gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Me pidió que llevara la carta a la escuela para poder hacer una copia para su oficina y la semana siguiente la vi enmarcada en su pared junto a fotos de otros estudiantes a los que había ayudado a lo largo de los años. Mi cumpleaños número 18 cayó un martes de marzo y fui al juzgado durante el almuerzo para cambiar legalmente mi apellido a Reyes. El proceso fue simple. Solo formularios y una pequeña tarifa y la firma de un juez. Pero se sintió enorme estar parado allí con mi nueva identificación. No estaba borrando mi pasado ni pretendiendo que la familia Evans nunca existió. Solo estaba eligiendo mi futuro y la familia que realmente había estado allí para mí. Esa noche Marisol hizo mi pastel de chocolate favorito desde cero e invitamos a Sofía y a la LIC Morales a celebrar. El apartamento estaba abarrotado con todos nosotros apretados alrededor de la pequeña mesa, pero se sintió bien tener a las personas que habían luchado por mí todas en una habitación. Marisol puso 18 velas en el pastel y cantaron feliz cumpleaños mientras yo intentaba no llorar. Cuando soplé las velas no pedí ningún deseo porque, por primera vez en años, no necesitaba desear que las cosas mejoraran. Ya lo habían hecho. Genial. Otra historia conmovedora que me acortó la vida 5 años. Si disfrutas este cardio emocional, suscríbete y sigue torturando tu lista de reproducción.